El mundo, la tiniebla y la mente. ¿Cierto? La semana pasada yo les quedé leyendo uno de los conceptos de lo que es los estados de la mente. ¿Se acuerdan que hablamos que habían 7 estados de la mente? De esos 7, y yo sabía que eran 3 con C, me acordaba que eran con C. El primero, una mente carnal. Estos son los estados que tiene nuestra mente. Y cómo el Señor nos ha hecho transformarnos de un estado carnal, de un estado de mente corrupta, de una mente cauterizada, de una mente entenebrecida, de una mente reprobada, mente banal, para llegar a pasar en la obra del Señor una mente espiritual. Entonces con eso eran los 7 conceptos que se me habían quedado, y ahí estarían los conceptos que, llegado el momento cuando estudiemos, ¿cierto?, la guerra espiritual a nivel de la mente, los vamos a desarrollar profundamente esto, de tal manera que sepamos qué significa cada uno de estos conceptos que yo he emitido. Ya vimos que también el mundo viene del griego cosmos, y hablábamos de ahí ciertos altos conceptos que tienen que ver con la belleza del mundo, y que estamos insertos en un mundo, ¿cierto?, que está en la actualidad gobernado por la tiniebla. El estudio se centra, como decíamos también la semana pasada, y a modo de recuerdo, lo que dice la Biblia del mundo, lo que el mundo implica para la vida espiritual, y el fin último de la creación de Dios respecto al mundo. ¿Por qué Dios creó el mundo? Juanito, ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Qué? ¿Ah? Porque en su amor estuvo creando. ¿Cómo? Porque en su plan estuvo creando. ¿En su qué? En su plan. Ya. En su plan estuvo crear el mundo. Sí, perfecto, sí. Sí, eso es. Matías, ¿para qué Dios creó el mundo? Para una cosa muy simple. Para su gloria. ¿Ya? Para su gloria. Él creó todo este mundo para su gloria. Y todo el universo, la Escritura dice, para honrar a Jesucristo. Por el solo hecho de darle todo el cosmos a su Hijo Jesús. Eso dice la Escritura. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Y el fin último del mundo y la creación, ¿cierto?, es que su gloria se manifieste. Ahora, nosotros vamos a ver su gloria en plenitud el día que llegue, ¿cierto?, lo que es la glorificación. ¿Qué es lo que es la glorificación, Catita? Cuando nuestros cuerpos son transformados. ¿Y en qué momento va a ser eso? Puede ser, bueno, cuando... El rapto, ¿cierto? En el rapto, nuestros cuerpos inmediatamente tienen cuerpo angelical, el cuerpo de los ángeles, el cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo de Moisés y de Elías, que cuando en la gran tribulación mostraron sus cuerpos, es el cuerpo que vamos a tener, ¿ya? Entonces, en ese momento, dijimos que el mundo estaba bajo el maligno, que Dios quiere que el mundo sea salvo. Todos estos pasajes ya lo vimos. Y Cristo vino a darle vida al mundo. ¿Por qué vino Cristo a darle vida al mundo? Porque Satanás, lo vimos, en un acto de decreto que se estableció en el momento que el hombre pecó, Satanás dijo, no, vengan todos para acá, y creó el mundo de la tiniebla. Que nosotros no somos del mundo, dijimos que teníamos una naturaleza nueva, ¿cierto? A pesar de que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, respiramos en el mundo, tenemos una naturaleza nueva, ¿ya? Dios envió a Jesucristo, y con esto ya finalizamos la introducción, al mundo con una misión. ¿Cuál fue la misión, Juanito, de enviar del Señor Jesucristo al mundo? ¿Cuál crees tú que fue la misión? Salvarlo todo. Ah, exactamente. No solamente a nosotros, ¿no? Él murió, dice la Escritura que Él murió por los impíos. Él murió por los impíos. Y ahí estábamos incluidos nosotros, ¿eh? En los impíos estábamos incluidos nosotros. Aun cuando naciéramos, por ejemplo, estas niñitas son impías. No, porque no No. perdido su inocencia. Estos ahí están en etapa de inocencia. ¿Cuándo pasan inmediatamente al mundo de la impiedad? En el momento que despiertan al estado de conciencia, ¿ya? Bien, entonces, ¿y cómo debemos vivir en este mundo? Como escogidos de Dios, vimos, ¿cierto? Rectos, oradores, servidores, adoradores. Importante eso, ¿ah? Como un hombre nacido de nuevo, con una nueva naturaleza, como santos y justos, es decir, justificados. Pero que se note
que yo vivo justificado. Es decir, cuando yo llegaba atrasado, o cualquiera de nosotros llegaba atrasado al colegio, y decía, ¿a dónde va? No, es que mi mamá me justificó. Ok, pasa. Te dejaban pasar. O sea, para poder entrar, para poder hacer algo, tenías que estar justificado. Nosotros en este momento estamos justificados y eso implica que debemos vivir alejados del pecado. Bien, Juanito, ¿puedes leer 1 Juan 2, 15, 17? ¿Tiene Biblia? ¿Qué le pasó? Ah, Matías también tiene su Biblia. Ya. ¿Qué dice Juan, por favor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Así es. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan 8:36, María, para complementar este versículo que Juan tomó, para complementarlo. Juan 8:36, por favor, hijo. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Yo tengo, ¿no? ¿Ya? Juan 8:36, ¿cierto? Sí, Marcos 8:36. Ah, Marcos, no, Perdón. Me equivoqué, es que puse aquí una cita. Marcos 8:36. Me dice, ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ya. ¿Cuántas personas le pasa esto, no? Son triunfadores, logran éxitos extraordinarios desde el punto de vista del mundo, pero pierden su alma. Por una simple razón, porque vivieron de espalda a Dios. Ahora, todos nosotros también estábamos de espalda, pero el Señor nos salió al encuentro, nos tomó y nos recogió. Ahora, también, esto implica ser un hombre o mujer exitoso para el mundo. Es un hombre exitoso, que lo tiene todo: riqueza, poder, autoridad, fama, referente, seguidores, en todo ámbito de cosas, pero pierde su alma. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué sirvió pasar por este mundo? Y lo más triste, pero sí, no tiene un sinónimo, es vivir una eternidad separado de Dios. No es así, ya ándate para allá. No, es vivir en castigo eterno. En castigo eterno. O sea, es una cosa delicadísima. ¿Qué implica, según lo que decíamos del texto que leyó Juanito, amar al mundo? Tener un interés mayor por ser parte de este mundo, alcanzar el objetivo del exitismo del mundo, a diferencia de lo que puedo lograr para glorificar a Dios. Nosotros también tenemos los mismos objetivos que la gente del mundo, ¿cierto? Nosotros igual tenemos que estudiar, igual tenemos que comprar una casa, igual tenemos que tener cosas para vivir, igual tenemos que luchar por las cosas, pero para nosotros se nos transforma en que todas aquellas cosas de nuestro trabajo, de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, etcétera, etcétera, son para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia entre el que no conoce a Dios y que está en el mundo, y los que conocen a Dios que están en el mundo, que ellos lo hacen para la gloria de Dios. Y siempre vale la gloria de Dios, porque de momento nosotros no nos damos cuenta y lo logré. No, y no es así. Fíjense ustedes que hay gente, por ejemplo, esto. Miren este aparato. Tremenda utilidad que tiene este aparato, ¿no? Es algo súper útil. Este aparato es súper útil. Pero todas estas ideas, ¿quién las hizo? Algún autor, ¿cierto? A alguien se le ocurrió hacer esto. Pero esas ideas que están, este otro aparato, todo esto, ¿de dónde nace? Todas las ideas nacen de Dios. ¿Me entiendes? Todas las ideas las pone Dios en la cabeza de un hombre. Sea creyente o no sea creyente, da lo mismo. Porque Él es el que pone esas ideas. Esas ideas, la silla, esta juguete, lo que sea, Dios lo puso en el hombre para que lo hiciera. Pero ¿de dónde nacieron esas ideas? Del cielo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si alguno de nosotros
hace esto, es para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? Todo tu trabajo, Juan, el trabajo de cada uno de nosotros, es para glorificar a Dios. Por lo tanto, cuando cometemos errores, la gloria de Dios se manifiesta, se mancha. Cuando yo hago algo indebido, meto las manos, estoy hipotetizando, ¿no? Meto las manos en un dinero ajeno, yo te estoy manchando la gloria de Dios, porque Él me puso en el mundo para yo demostrar que Dios sí puede llevarse la gloria. Para eso hizo el mundo, para su gloria. ¿Y quiénes son los únicos que pueden darle gloria a Dios? Nosotros. Cada curso que uno va, en cada situación de aprendizaje, díganme, ¿alguien lo hace para la gloria de Dios? Nunca. Yo llevo años yendo a cursos, todos nosotros llevamos años, pero son muy pocas veces que yo digo, bueno, doy gracias a Dios porque nos permitió estar en esto. Eso es casi, yo cuando lo he escuchado, qué valiente, en el sentido que es valiente. Claro, en el caso mío o en el caso de algunos de nosotros, yo siempre doy gracias a Dios de poder dar la posibilidad de, y me interesa de poco lo que piensa la gente, si ven canudos, no, eso no tiene importancia, porque sé que es para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, dice, ¿qué implica amar al mundo? Y las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Básicamente, lo que implica los placeres carnales. Dejar los hábitos que nos alejan de Dios. Vicios, pecados, consciente e inconsciente. Vivir una vida bajo la dirección de Dios. Eso es lo importante. ¿Qué implica eso? Vivir una vida bajo la dirección de Dios. ¿Cierto? Que las cosas que están en el mundo no nos afectan. Ahora, si amamos al mundo, la Escritura decía, el texto que dio Juan, el amor al Padre no está en él. O uno del otro. ¿Cierto? Si yo amo el mundo, me vuelvo antagónico a la palabra de Dios. Y por lo tanto, de alguna manera estoy diciéndole, no, Padre, hasta aquí no has llegado. No puede amar a Dios y amar al mundo, imposible. Solo uno permite la vida espiritual. El amor de Dios es exclusivo, y fíjense en esto, y excluyente. Él excluye a los que no los aman, los excluye. El amor de Dios es exclusivo, se derramó. Por favor, Juan, Edith, busca tú que tú no has buscado. Romanos 5:5, por favor. ¿Qué dice ahí? Y la esperanza no avergüenza, ¿sí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya, ¿ves? Entonces dice que a nosotros se nos derramó, o sea, el amor de Dios fue derramado sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para su gloria? Sí, pero para que también amemos a los demás. ¿Me entiendes? Ahora, yo siempre les he compartido esto, Juan, amar a tus hijas, amar a tu familia, fácil, pero amar a tus vecinos, por ejemplo, cuando son súper déspotas o gente que está en la calle que insulta, que es muy difícil, ¿entiendes? Eso es difícil. Pero si ha sido derramado, ¿qué pasa con nosotros? Dice que el amor fue derramado. Ese es el amor que Dios lo manifestó en Cristo, que amó hasta la muerte. Hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó a los sumos. Y ese amor que le dio al Hijo, ¿cierto? De poner la otra mejilla, de recibir el escupitajo, de recibir, ¿cierto?, la corona de espinas, de ser traspasado por el costado, de ser abofeteado, de estar desnudo colgando un madero y no considerar el pecado de ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Eso sí que es la manifestación sublime del amor derramado en Cristo, que es el mismo amor que derramó en nosotros. Y entonces aquí viene la reflexión. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Por qué no tenemos esa capacidad
de amar como amó el Señor, cuando a la primera estamos reaccionando de manera efusiva y negativa respecto de cualquier situación a esa. ¿Entiendes? Y lo digo en primera persona. Estoy hablando en primera persona y hablo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema, Carlos? Respecto a esa situación. ¿En la carne? En la carne, en el carácter. En el carácter. ¿Cuál era el carácter de Cristo? La extrema piedad, ¿cierto? La sublime esperanza, ¿cierto? De ver que él, ¿a qué vino? Él vino a glorificar a Dios, lo mismo que venimos nosotros. Hasta en el día que cambió nuestra mente, ¿cierto? Empezamos a entender lo que Él vivió, que Él quiere que nuestro carácter se moldea a la imagen de Cristo. Ahora, si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. El amor de Dios implica, ¿cierto?, amar sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Se lo saben? Esto se lo tienen que aprender de la memoria. Sí. Se lo tienen que aprender de la memoria porque es súper importante. Son cosas muy básicas, ¿no? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. Segundo. Tercero. No. ¿Dioses ajenos? No. Ese es el segundo. Ah. Son tres que son para él. Claro. Son tres que son para él. ¿Cuál es el tercero? ¿Se acuerdan? Acuérdate No tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto. Acuérdate del día de reposo. Es el quinto. Honra padre y madre. El cuarto, sí. Acuérdate del día de reposo. 5. Honra padre y madre. 6. No matarás. No hurtarás. No adulterarás. No dirás falsos testimonios. Y no codiciarás. ¿Ya? Entonces, son simples. Son 10 cosas muy simples. Que ojalá se los puedan aprender. Y se los voy a empezar a preguntar. Igual como hacía ahí arriba, se los voy a empezar a preguntar semana tras semana para que se los estudien y para que se los aprendan. Que son tan importantes. ¿Por qué? Porque de esta manera, el hecho de yo guardarlos en mi mente, implica que el Espíritu Santo y la conciencia, ¿se acuerdan de la conciencia? ¿No se acuerdan de este concepto de la conciencia? ¿Se acuerdan o no? Que es tan importante, conciencia. Conciencia. ¿Qué es lo que es la conciencia? Es el indicador que algo bueno o algo malo está pasando dentro o fuera de mí. Que algo malo está pasando. Entonces, por conciencia, Él va a activar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los va a activar. Entonces, ¿por qué entonces es importante conocerlo? Porque por conciencia el Espíritu Santo va a activar estos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Honra padre y madre. ¿Qué sé yo? No tomarás el nombre de Dios en vano. Te lo va a activar. Situaciones. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué dice la Escritura? El que me ama, ¿cuál es la manifestación de que yo amo a Dios? De que tú amas a Dios. ¿Ah? ¿Ama al prójimo? Sí, la manifestación más visible de que yo realmente amo al prójimo, o sea, amo a Dios, es cuando guardo y los aplico los mandamientos. ¿Ya? Entonces, esa es, claro, porque uno dice, pucha Señor, yo te amo, y ese aporte emocional, que también es importante, porque por algo Dios puso las sensaciones, las emociones dentro de nosotros, ¿no? Ya, pero eso es importante, sí importante, pero lo fundamental es que yo manifiesto el amor a través de esto, guardar sus mandamientos. Y esa es la manifestación visible. Entonces, si amamos al mundo, el amor del Padre no está en él, en la persona. Pero, ¿cómo yo sé que amo a Dios? Porque guardo sus mandamientos, porque obedezco su voluntad y porque permito, y esto tiene que ver con mi capacidad de darme cuenta de la necesidad que tengo de cambiar. Permito la obra del Espíritu Santo. ¿Entiendes?
La obra del Espíritu Santo siempre está ahí. Te quiero ayudar, te quiero ayudar, te quiero ayudar, pero nunca nos va a violentar, nunca nos va a violentar, porque el Espíritu Santo trabaja, ¿cierto?, en virtud de nuestra capacidad de entendimiento. Por algo nos puso esto. ¿Qué? Intelecto. ¿Entiendes? Yo con esto, con el intelecto, razono y digo, chuta, ¿cómo puedo mejorar mi condición espiritual? De eso se trata. De eso se trata. Para eso nos juntamos, para eso vamos a la iglesia, para eso venimos a este lugar. ¿Para qué? Para crecer en gracia. Y para crecer en gracia, yo tengo que aplicar esta facultad, pues, el intelecto. Si yo no tengo la capacidad de aplicar el intelecto, quiere decir que vivo como pajarito. ¿Bien? Actúo nomás, por impulso, por emociones. No. Siempre se nos ha compartido que la fe, ¿cómo es la fe? La fe es inteligente. ¿Entiendes? O sea, la fe, para que actúe en mí, tiene que ser una fe inteligente. No es una fe al voleo. O sea, yo creo porque Dios es bueno. Sí, es bueno. Pero yo creo porque tengo razonamiento. Y esa es una fe válida. Ok. Por favor, 2 de Timoteo 4, 9, 10. Miren, aquí tenemos un claro ejemplo de un hombre que amando a Dios, algo le pasó. ¿Quién lo tiene, por favor? 2 de Timoteo 4, 9 y 10. Miren lo que dice Pablo. Procura venir pronto a verme. Ya. Porque además me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Ya. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ya. ¿Qué dice? Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Fíjense, amando este mundo. ¿Se fijan? O sea, hay gente que se va. Pablo lo repite, Pablo lo enseña y se ha ido a otro lado. ¿Se fijan? O sea, ¿cabe la posibilidad que yo me desprenda del Señor? A ver, aquí hay una pregunta muy de grueso calibre. No. ¿Y entonces qué pasa? Porque hay gente a veces que, por ejemplo, la vemos en la iglesia que tiene una muy buena relación con el Señor y de repente ya no están y después vuelven a ir y muchas veces están como que sí, que no, que sí. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Abandonan al Señor? ¿Que no son, nunca fueron, como dicen alguien? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué creen ustedes? A ver, cuéntenme. La gente mantiene sus periodos de repente. ¿Ya? ¿Sus fluctuaciones? Pero los tibios. ¿Estarán ya? A ver. Varios conceptos, ¿ah? Primero que nada. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y tienes una relación con Él, Él te guarda, Él te sostiene. Cuando la Escritura dice, salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifieste que no eran de nosotros. Si es esa la condición, se cumple esto. Se cumple lo que acabamos de decir, que Demas lo abandonó. Porque aunque servían a Dios, aunque hacían cosas, pero no eran de la iglesia. No eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces, parte del cuerpo de Cristo va a salir. Ese es como lo que se está viviendo en los últimos tiempos de la apostasía. De la apostasía, ciertamente, sí. Ahora, cuando salen, dejan de tener pertenencia al cuerpo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nunca en su corazón aceptaron a Cristo como su Salvador personal. ¿Dónde lo aceptaron? Probablemente en las emociones. ¿Entiendes? Y esto se da mucho, desafortunadamente, donde la doctrina que enseñan no es sólida. ¿Entiendes? Se da mucho. Y yo lo vi por años, donde la doctrina era débil, donde la doctrina se centraba en qué? En lo emocional,
estas personas necesitan tener eso, ese componente. ¿Entiendes? Yo no digo que esté malo, no, porque hay iglesias muy emocionales que inclusive danzan, saltan, tienen tiltones, tienen muchas cosas. Yo eso lo respeto. Lo mínimo que puedo hacer es respetar. Yo lo único que sé decir es que aquí, ¿qué es lo fundamental? La doctrina. La doctrina. Eso es lo que vale. ¿Me entiendes? Que me aman, me conocen. ¿Y qué hace? Guarda mandamientos. ¿Cierto? El que no me ama, ¿cómo va a guardar sus mandamientos? ¿Ya? Entonces, ahora. Las personas que de repente uno ve que en su momento igual fueron bien cristianos, por ahí muchos fueron a la iglesia, después a lo mejor se desaparecen un tiempo, y después vuelven a ellos. Pasaron un periodo que no sé, ¿significa que ellos no tuvieron conciencia de tiempo o fue que a lo mejor nunca fueron tampoco y después cuando volvieron ahí sí fueron de verdad, pero ese tiempo, no sé, uno Sí. ¿cuál realmente son? Sí, No sé. Juan, lo que pasa es que, mira, cada persona es un mundo, cada persona es una vivencia personal, ¿entiendes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros por ello? Ahora, respecto de tu pregunta, ¿cierto? Yo he conocido muchos casos de esa naturaleza, pero vuelvo a insistirte que el elemento fundamental que tú empiezas a ver es cuando no tienen la base doctrinal adecuada. ¿Entiendes? No conocen el concepto de enfrentar, por ejemplo, enfrentar la cruz. Lo primero que uno hace cuando se convierte, llega a las plantas de Jesucristo ahí, arrepentido, lo primero que hace es enfrentar la cruz. ¿Entiendes? Entonces, el concepto de la cruz, el concepto del fundamento básico del Evangelio, el fundamento básico, esto es lo que estamos aprendiendo. Yo estoy tratando con ustedes, aunque ustedes ya están un poquito más crecidos, de poner el fundamento básico del Evangelio. ¿Por qué? Porque esto afirma la fe, ¿me entiendes? Un estudio bíblico que esté centrado en emociones, en conocer más profundamente las emociones, en psicología. Muchas veces las iglesias se apoyan mucho en la psicología. Yo no digo que esté bien, ni que está mal, ese es un problema de ellos. Pero nosotros, al menos mi persona, tratan de siempre estar afirmados en este librito. Si no, ¿cómo? ¿Se fijan? Entonces, ¿cabe la posibilidad de salir del Evangelio? Sí, porque amó más al mundo. Entonces, se cumple eso. A veces las personas aman más al mundo, escuchando los problemas del mundo, viendo la crítica que hay en la iglesia. Mucha gente va a criticar a la iglesia, ¿cierto? Bueno, arriba no se veía tanto eso, no, hay bastante madurez. Hay una montonera de cosas malas, por cierto, pero de estas yo no puedo decir que la gente allá se suelte de la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es sólida. Es sólida. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios. ¿Qué desea la carne? ¿Qué desean nuestros ojos? ¿Qué desean nuestros ojos? ¿Qué desea la carne? Estética, vanidad, vanagloria, versus la gloria de Dios. Ahí está. La vanagloria es la jactancia que cada uno logra de sí mismo. Y aquí entramos un concepto bien fuerte, el ego. El ego. El ego nos juega en contra siempre. Juega en contra de esto, hermanos queridos. De la gloria de Dios. Gloria de Dios. Esto, ahora, hay mucha gente que se ve muy humilde, ¿eh? Hay gente que es humilde. Pero a los ojos de Dios, Dios que mira el corazón, ¿cierto? Que nos mira dentro del corazón, dice no. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el que está en el mundo, ¿cierto? El que ama el mundo, sus deseos de la vista, lo que anhela, lo que desea, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, está centrado en su crecimiento personal. Acá, estando en Cristo, cuando ya hicimos la confesión de fe, enfrentamos la cruz, hicimos la confesión de fe, todo empieza a ser
para la gloria de Dios. ¿Entiendes? Todas nuestras acciones son para la gloria de Dios. Entonces, cualquier cosa que yo haga que no sea para la gloria de Dios, es para la gloria de la persona. Así es. Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Tienen dudas? ¿María? Ok, seguimos entonces. Ahora, el mundo pasa, la escritura dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí entramos en un concepto súper complicado, que es la voluntad de Dios. Todo tiene su tiempo. El mundo tiene sus días contados. Se nos viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Por favor, busquemos Apocalipsis 1, Apocalipsis 21 del 1 al 7. Apocalipsis 21 del 1 al 7. ¿Qué dice la escritura? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hacer la voluntad de Dios nos implica que vamos a tener una vida eterna. ¿Qué dice? Mire lo que nos enseña la escritura en el libro de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, es lo que estamos viendo, este cielo y esta tierra, ¿cierto? Pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí viene algo súper importante: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Va a haber dolor? No. ¿Y ya no habrá muerte? ¿Va a haber muerte? No. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Es uno de los grandes males de la humanidad en la salud, el dolor. Corrígeme si estoy en el horror. El gran problema del cáncer es el dolor, ¿no? No habrá más dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Es decir, este mundo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: y aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Entiendes? Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué vamos a ver? Todo esto que acabo de leer, de tal manera de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento, donde no hay lágrimas, donde no hay persecución, y donde el amor de Dios se va a manifestar. ¿Tú crees eso, Katy? ¿Sí? Edith, ¿cómo te imaginas que puede ser esto? ¿Qué concepción tienes tú de llegar a imaginar que esto es realidad, que esto va a ser realidad, que ahora no es realidad, que va a llegar a ser realidad? ¿Cómo piensas tú que puede ser esto? La promesa del Señor se va a cumplir. De acuerdo, pero ¿cómo? No vamos a tener la paz que de repente experimentamos nosotros en el mundo. Experimentamos cuando estamos en concordancia con todo lo que el Señor nos pide. Experimentamos una paz, experimentamos quizás una ínfima parte de lo que Él nos está prometiendo. ¿No? Sí. Matías, ¿cómo te imaginas todo este texto que acabamos de leer? ¿Crees tú que esto es realidad? Ahora, ¿cómo asumimos esto en este momento? Por la fe. Por la fe. Solamente aquí empieza la fe, vuelve a existir, por el intelecto. Ya no es una fe centrada en emociones. O sea, si Dios dice que va al cielo nuevo, va al cielo nuevo.
Si Dios dice que la tierra no, tierra no va a haber. ¿Me entiendes? Que el mal va a pasar, va a pasar. Y que toda lágrima, que todo dolor va a pasar. Porque vamos a tener cuerpos glorificados. Y vamos a estar en la gloria de Dios. Ahora, esto no se trata de andar como los angelitos flotando, esos angelitos que pone el Renacimiento, ¿no? Angelitos flotando y que la vida es así, muy linda y puro amor, 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 amor. No es así. No es así. Dios no hizo el mundo para eso. No hizo el cosmos para eso. No hizo el universo para eso. Dios lo hizo para que lo poblásemos. Para que nosotros, dice, vamos a ser reyes y sacerdotes con Él. ¿Me entiendes? Son miles de millones de seres humanos que van a alcanzar la glorificación. ¿Para qué? Para ir a trabajar a diversos lados. Y eso es muy importante tenerlo claro, ¿ya? Ahora, ¿qué atentados directos tenemos del mundo en contra de nosotros? En contra de nuestra vida espiritual, el mundo en su mayor expresión de maldad humana se incluye una serie de perversiones. Nosotros aún tenemos los tenebros que quedan en el viejo hombre. ¿Se acuerdan cuando le enseñaban los tenebros? ¿Te acuerdas, Catita, lo que son los tenebros? Efesios capítulo 2. No, pero ¿qué son los tenebros? La mente entenebrecida, lo vamos a ver cuando llegue el momento de estudiar la mente entenebrecida. Los tenebros. Las sensaciones que nos quedaron de la... Exactamente. Ahora, desde el punto de vista del tenebro, el tenebro es un bichito que habita en las cuevas. ¿Ya? En las cuevas oscuras, esos tenebros habitan ahí, en esas cuevas. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista espiritual, son las sensaciones que nos quedaron, ¿cierto? Antes que, después de que el Señor Jesucristo vino a habitar a nuestra vida. El mundo en su mayor expresión de la maldad humana es en contra nuestra. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo es cambiar el estado de maldad nuestra, porque todos nosotros nacimos malos, crecimos malos, distorsionados, hasta que llegó Cristo a nosotros y nos empieza a cambiar la naturaleza. Nos cambia una naturaleza espiritual. El trabajo del Espíritu Santo es cambiar el estado de maldad a un estado de pureza, a un estado de santificación, de santidad, ¿cierto? Y esa santificación es ahora, en este mundo, con los problemas, con las dificultades, con todas las cosas que vivimos, ¿ya? Lo peor que nos puede pasar es oponernos a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué busca Dios? Y esto sí que es importante, un corazón dócil. Un corazón dócil que se deje tratar. Porque cuando resistimos la voluntad de Dios, no es que Dios se desagrade, ¿no? Dios se desagrada del pecado. A veces nuestras actitudes rayan en el filo del pecado. Y el problema es, ¿cierto?, en que Él busca un corazón dócil. Dócil. Díganme un ejemplo de un hombre de corazón dócil en la Escritura, por favor. Si alguien se acuerda. De todos los personajes. Nombre uno. Ya. Abraham. Tomemos a Abraham. ¿Tenía un corazón dócil? O sea, cuando... La docilidad... se fue trabajando, pero cuando tuvo que entregar a su hijo. Ya. Ese es fe. Ya. Ahora, un corazón dócil no se logra desde un día para otro. Es un trato de años del Señor para lograr la docilidad en el ser humano. ¿Se acuerdan cuando compartíamos años atrás cómo son tratados los fierros? Sí. ¿Los fierros? ¿Se acuerdan? Los fierros se calientan al máximo. Y se golpean. Se golpean, ¿cierto? Son tratados. Y después de eso, cuando se calientan al máximo y se golpean y se le da la forma, ¿a dónde los ponen? No. En agua. Ustedes pueden imaginarse ese tremendo contraste de un fierro rojo tratado, que lo doblaron para tratarlo de tal manera y después meterlo al agua para que quede dúctil, para que quede dócil. Bueno, el trato del ser humano, Dios también nos trata, pero no a fierrazo, ¿no? Son las cosas de la vida diaria que el Señor las permite para tratar nuestro corazón
y llegar a tener un corazón dócil, un corazón tratable en un alma que está en constante crecimiento. Ahora, el mundo y sus gobernantes, aquellos, miren, fíjense que es importante que el mundo está gobernado, por lo general, con hombres que no conocen a Dios. Aquellos que en su intelecto buscan desarrollar las ideas, las filosofías, el posmodernismo, el poshumanismo, todos estos conceptos, ¿cierto?, son los que atentan contra nosotros como hombres en un mundo que está agobiado y viviendo una etapa muy dura de la existencia. Ahora, aquellos que no conocen a Dios en el mundo tienen problemas conscientes e inconscientes. Ejemplo de este tipo de personas. Nos vamos a encontrar, y esto ya entramos en la parte final del estudio, a ver, ¿cierto?, cómo es el mundo, cómo gobierna a los seres humanos y cómo gobierna nuestras mentes muchas veces cuando no dejamos que el Señor, dejamos esa docilidad del Señor, el mundo entra en nuestra mente, que lo vamos a ver en el estudio final, y nos encontramos con hombres malvados. Esto es parte del mundo. Esto es parte del mundo, de lo que nosotros enfrentamos estando en el mundo, ¿cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Los tres organismos vivos que atentan contra nuestra vida espiritual y que tiene cada uno vida en sí mismo, el mundo. Y el mundo tiene gente malvada, ladrones, infames, sodomitas, revolucionarios, perversos, y todo eso lo encontramos nosotros. Amargados, mal hablados, envidiosos, chismosos, resentidos, desconfiados, traicioneros, egoístas, burladores, crueles, asesinos, psicópatas, enfermos mentales, detractores, implacables, desvergonzados, desequilibrados, celópatas, calumniadores, chacales, homicidas. Estoy hablando de más. Esto es lo que hay en el mundo, ¿cierto? Femicidas, despiadados, abusadores, pedófilos, zoófilos, secuestradores, sicarios, corruptos, codiciosos, extraviados. Y la lista es mucho más grande. Es mucho más grande. Segunda de Juan 3, 1, 5, 1, segunda de Timoteo 3, 1 al 5, Juan. Matías, primera de Timoteo 1, 9 y 10. Edith, primera de Corintios 6, 9, 11. Y Katy, Colosenses 3, 5, 9. Miren la media lista que yo les acabo de nombrar. Ahora, segunda de Timoteo 3, 1, 5. Miren los agregados que tenemos acá. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya, estamos viviendo eso, tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí. Amadores de sí mismos. Avaros. Vanagloria, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Mire, la lista enorme agrega esta otra lista. Primera de Timoteo 1, 9 y 10, Matías. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el culto, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérfidos, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Sigue aumentando la lista. Primera de Corintios 6, 9, 11, di por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No veis ni los fornicarios, ¿Qué agrega? ni los idólatras, Sigue. ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Y esto era alguno. Ya. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu
Ya. Sigue aumentando la lista de la gente que está en el mundo y nosotros nos enfrentamos y somos parte de este mundo. Muchas veces tomamos estas conductas también. Por ejemplo, no sé, mal hablado, desequilibrado, se nos desequilibra la vivencia espiritual y actuamos de mala manera. Pero la diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros podemos arrepentirnos, ellos no, porque no están dispuestos a arrepentirse delante de Dios. Katy, Colosenses 3, 5, 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Ya, aquí agrega un componente más. Nos dice, oye, ustedes también eran del mundo, salieron del mundo, siguen en el mundo, ¿cierto? Vivan en santificación, vivan en la glorificación de Dios, ¿cierto? Y vivan de acuerdo con el mandato que es respetar sus mandamientos. Estos no lo pueden hacer. Quítese de vosotros ira, gritería, enojo, chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta lista es el mundo y su mandato. Entonces, se dan cuenta que la lucha del mundo, ¿cierto?, es despiadada, porque nos vamos a enfrentar a gente con todas estas características. Tal vez no tengan todas estas características, pero lo que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos que atentan contra la vida espiritual de los hijos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Con qué herramientas me defiendo del mundo? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para enfrentar al mundo? 3, tal vez más, pero yo anoté 3. Primero, guardando sus mandamientos. Primera herramienta, guardando sus mandamientos. Segundo, esta es súper difícil, porque a la primera se nos va. Ver a los demás como superiores que nosotros. Segunda herramienta, ver a los demás como superiores que nosotros. Claro, es difícil. Y la tercera, amando con el amor de Dios que ha sido, como tú lo leías, ha sido derramado sobre nosotros. Esas son las 3 herramientas que yo encontré que nos defienden del mundo, ¿cierto? No sé, al trabajador, qué sé yo, el del aseo, le dicen, oiga, ¿sabe que vaya a limpiar los baños? ¿Cómo se le ocurre? Yo no tengo esa función. Es una reacción natural, ¿cierto? Porque no es su función a lo mejor. Pero está bien o está mal. Si se lo manda. Ahora, si se lo manda a alguien que está más abajo, ¿lo puede ver como superior? Ahí está el punto. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo yo enfrento el mundo? Con las herramientas espirituales, clamando a Dios, suplicando que Dios me haga crecer, pero nos dejó, por eso que es tan importante, apréndanse los mandamientos, apréndanse los 10 mandamientos, apréndanse de memoria. Y no porque yo se los vaya a preguntar, no, sino que porque es importante escribir la Escritura dentro de nosotros. La Escritura permanece para siempre. El conocimiento de la Escritura nunca se va a acabar, nunca. Y por lo tanto, todo lo que yo me aprenda de memoria me va a seguir para la eternidad. Entonces, ¿cómo enfrento? Guardando los mandamientos, ver a los demás como superiores que nosotros, amando con el amor de Dios. Y con esto terminamos. Romanos 5:5, ya lo vimos, lo leímos ya. 1 Timoteo 6, 11, 12. ¿Quién lo quiere leer? Juanito, búscalo por favor. 1 Timoteo 6, 11, 12. Ya, dale. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión
delante de muchos testigos. Amén. Esto implica vivir incrustado en Cristo. Incrustado significa que Dios me incrustó en Cristo y no me puedo aflojar. Este es el fin último de la creación. El mundo pasa, pero el que ama a Dios vence al mundo y permanece para siempre. Veremos un nuevo mundo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Ya lo leímos. Todo nuevo, donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay miseria, donde no hay abuso, donde no hay corrupción, donde no hay vergüenza, no hay culpa, no hay hambre, no hay peste, no hay soledad, no hay tristeza, no hay apatía. Nada de esto va a haber cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Para qué Dios hizo el mundo? Para glorificar su nombre, para la gloria de su nombre. Y en esta glorificación, con esto terminamos, nos rescató del mundo y nos puso en el mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Todo lo que hagamos sea ¿para qué? Para la gloria de Dios en este mundo. Que Dios les bendiga. ¿Bien? Terminamos la primera parte del estudio, que es la lucha contra el mundo. Falta ahora la próxima semana, Dios mediante, vamos a estudiar